Que buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de seminario del Centro de Investigación en Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, Hospital del Mar. Hoy para mí es un honor presentar a nuestra presentadora habitual, que es la que impartirá el seminario. Pía es fisioterapeuta por la Universidad Mayor de Chile. Hizo su maestría en salud pública en la Pontificia Católica de Chile y actualmente es candidata al doctorado de la Universidad Pompeu Fabra, aquí en el Centro de Investigación de Salud Laboral, que está haciendo con una beca de la GAUR, de la Generalitat de Cataluña. Su investigación, que es una parte nos va a presentar hoy, está centrada en conocer el impacto de la COVID persistente en los profesionales sanitarios y cómo esta enfermedad nueva está alterando el desarrollo de la actividad diaria de estos profesionales, tanto en el retorno al trabajo después de un episodio de la COVID persistente, como las consecuencias que esto puede estar teniendo para el conjunto del sistema y también para los pacientes. Pía, gracias. Como siempre, tenemos después al final un tiempo para hacer preguntas y poder debatir con la ponente, pero también si queréis ir haciendo preguntas a través del chat, pues estupendo y vamos después leyéndola como creáis más oportuno. Gracias a todos y todos y Pía, adelante. Bueno, gracias Fernando por esa presentación. Como les comentó, estamos viendo y estudiando cómo se ha visto afectado el desempeño laboral en el personal sanitario con COVID persistente. Para eso lo primero que realizamos fue una revisión de alcance, que actualmente estamos a la espera de la publicación. En esta revisión participaron Vicky Serra Sutton, Fernando Benavides y Mireia Utset, que nos ayudaron y colaboraron en lo que fue este trabajo. Y bueno, antes de comenzar, que efectivamente hay que hacer una pequeña ayuda a memoria, qué es lo que fue esta pandemia de COVID-19. Tenemos que un par de fechas claves. La primera es el 31 de diciembre de 2019, donde se identifica en Wuhan casos de una nueva neumonía viral y que son de importancia para la OMS y se les comienza a realizar seguimiento a ver qué es lo que sucedía con ella. Después tenemos que ya oficialmente el 11 de marzo del 2020, la OMS se comunica que este nuevo virus de COVID-19 pasa a ser definido como una pandemia y por lo tanto sucede todo lo que todos nosotros vivimos durante esos años. Recién el 9 de febrero del 2021, la OMS identifica un efecto secundario, secuela, que se llama post-COVID, que es básicamente, identifican que hay una necesidad de medir las consecuencias que ha tenido el virus de COVID-19 en las personas, tanto a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, el 3 de febrero del 2022, y que esto es un dato a considerar, la OMS, a través de una revisión sistemática y metaanálisis, lo que identifica es que las infecciones por COVID-19 son mucho más que las reportadas. Por lo tanto, tenemos los casos de COVID-19, los números que nosotros conocemos, pero al mismo tiempo las infecciones reales superan con creces lo que se ha identificado, lo que se ha reportado. ¿A qué nos referimos con COVID persistente? Bueno, nosotros hemos utilizado dos definiciones. Existe la definición de la OMS y la del CIDR post-COVID en España, que el COVID persistente o long COVID en inglés se refiere a esos síntomas que persisten o que aparecen luego de haber estado infectado. Tienen que haber transcurrido tres meses desde la infección inicial. Son síntomas que no se relacionan con otras causas y que pueden tener una duración de 2 meses, pero que pueden fluctuar o ser episódicos.
y que además están generando un impacto en la calidad de vida y actividades de la vida diaria de las personas. Se ha estudiado que la prevalencia del COVID persistente en la población es aproximadamente un 6,2%. Sin embargo, dependiendo del contexto, país y población estudiada, se ha reportado que esto puede variar desde un 10 hasta un 86% de sobrevivientes de COVID-19. ¿A qué nos referimos nosotros con ver el desempeño laboral de los trabajadores? Específicamente nos quisimos centrar en dos conceptos. El primero es el de capacidad laboral o workability, como se dice en inglés, que se define como el funcionamiento diario y cognitivo que tiene una persona en el trabajo. Esto puede implicar, bueno, lo cognitivo, lo físico, es la capacidad que tiene una persona de desarrollar su puesto de trabajo. Lo que se ha visto es que en las personas con COVID persistente, esta capacidad laboral se ha visto afectada principalmente por limitaciones cognitivas. En un estudio realizado en Inglaterra, en Reino Unido, en Inglaterra, se vio que 1 de cada 10 personas con COVID persistente dejaba de trabajar, y en Estados Unidos se vio que el tener COVID persistente se relacionaba a un mayor desempleo. El segundo término que vimos fue el tema de la vuelta al trabajo o return to work, que se refiere básicamente al volver al trabajo que uno tiene previa a esta enfermedad, que puede ser el mismo trabajo, puede estar modificado o puede ser una vuelta parcial o a tiempo completo. Lo que se ha visto relacionado al COVID persistente es que las personas con esta condición presentan una baja o unas licencias prolongadas en el tiempo, y que casi la mitad de los que vuelven a trabajar, cuando lo hacen, requieren una jornada reducida. No son capaces de volver a la jornada previa que ellos tienen. Centrándonos un poco en lo que es el personal sanitario y por qué nos quisimos abocar a esta población, tenemos que durante la pandemia efectivamente el personal sanitario eran los que estaban en primera línea en lo que fue esta lucha contra este virus. Y lo que se ha visto es que de entre 800.000 y 180.000 trabajadores de la salud fallecieron de COVID-19 entre el enero del 2020 y mayo del 2021. Y se estima que 8,9 millones de trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19 hasta el 2021. Por lo tanto, estamos teniendo una población que, además de estar en primera línea en la lucha contra este virus, ha presentado altos números de fallecimiento y altos números de contagio. ¿Qué significado esto? Es que los estudios que están disponibles demuestran que existe un aumento de la prevalencia de COVID persistente en personal sanitario. Se habla de un 44,2 hasta un 74,2% de la población afectada. Los factores que se ha visto que podrían estar relacionados tienden a ser que tengan una enfermedad previa, que presenten fatiga previa, o factores ocupacionales relacionados, por ejemplo, al grupo ocupacional. Y es importante destacar también que se ha estudiado que durante la pandemia, sobre todo, el personal sanitario, bueno, de base presenta, o sea, de base una de sus características es que ellos tienen mucho presentismo. ¿A qué se refiere el presentismo? A que van a trabajar incluso estando enfermos, ya sea para no sobrecargar a los compañeros o porque, por ejemplo, consideran que su enfermedad o su situación de salud que tienen no es grave. Durante la pandemia se vio que el presentismo en personal sanitario está aumentado, principalmente por la preocupación por los pacientes y por este contexto de emergencia y todo lo que implicaba. Muchos de ellos no querían cargar o sobrecargar a los compañeros. Teniendo esto en mente y todos estos antecedentes mencionados, básicamente lo que tenemos es que las personas que se recuperan de COVID-19 pueden presentar síntomas que pueden perdurar en el tiempo. Además, tenemos que los profesionales de salud tienen mayor prevalencia de COVID-19 que la población, por lo tanto, pueden tener mayor COVID persistente, y que los efectos del COVID persistente pueden impactar las actividades de la vida diaria y el desempeño laboral, perturbando el funcionamiento de los sistemas de salud a grandes rasgos. Con esto nos planteamos el siguiente objetivo para esta revisión de alcance, que queríamos estudiar el impacto del COVID persistente en el desempeño laboral del personal sanitario, descrito como la vuelta al trabajo y su capacidad laboral.
Para esto quisimos plantear, quisimos ver si era realmente, o sea, qué metodología utilizar. Finalmente hicimos una revisión de alcance o scoping review, sobre todo porque queríamos incorporar a grandes rasgos la literatura existente. Teníamos todavía dificultades con lo que era la definición de conceptos de COVID persistente y desempeño laboral. Y además que es una situación nueva de salud, por lo tanto, más que realizar un estudio, que queríamos ir incorporando las distintas aristas que iban apareciendo en la literatura respecto a esta situación de salud. Definimos como población al personal sanitario que trabajó durante la pandemia, ya sea en contacto directo con pacientes o indirecto de todos los países y tipos de centro de salud, no solamente hospitalarios. Para lo que era la definición de COVID persistente, nos basamos en esta definición existente de la OMS y la del CIBER post-COVID, pero dado que estas definiciones no surgieron desde el principio de la pandemia, también incorporamos reportes previos a ellas. Y como desempeño laboral, y como ya mencioné anteriormente, nos centramos principalmente en lo que fue la vuelta al trabajo y la capacidad laboral. Realizamos una búsqueda en 5 bases, que las pueden ver ahí descrita. Esta búsqueda incorporó artículos publicados desde el 2020 al 2022 y un par posterior a ello. Y quisimos incorporar estudios cuantitativos y cualitativos. La selección de estos artículos se realizó por 2 revisores independientes, donde además utilizaron una tabla de extracción, donde se recopilaron los siguientes datos que se muestran en ella. Se recopiló como veremos en los resultados, ver el año en que se realizó y el año en que se publicó el artículo, además el país y contexto en que se realizó, cuáles fueron los criterios de inclusión, cuál fue la definición de long COVID utilizada, cuáles fueron la prevalencia del long COVID y los principales síntomas, y se vieron respecto al desempeño laboral, cuáles fueron el retorno al trabajo y la herramienta que se utilizó para medir o sea, la herramienta que se utilizó para medir estos componentes del desempeño laboral. Nuestros resultados, bueno, finalmente incluimos 13 artículos. Inicialmente identificamos 142 artículos, de los cuales quedaron 96 una vez que se eliminaron los duplicados. Logramos identificar 8 artículos en otras fuentes y que fueron recomendados por distintos actores. Y finalmente revisamos 104 artículos, de los cuales, luego de aplicar los criterios de selección, se incluyeron finalmente 13 para su estudio. De estos 13 artículos, 10 fueron realizados en Europa, uno fue realizado en Latinoamérica, definido como 31 países, uno se realizó en Egipto y uno se realizó en Turquía. Los criterios más utilizados de estos artículos fue, primero, que las personas tenían, o sea, las personas con COVID persistente era necesario que tuvieran una prueba positiva de COVID-19. Se utilizó en segundo lugar el criterio de que tenían que haber transcurrido 3 meses desde la infección inicial y finalmente que no se relacionara con otra causa. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Es que los estudios que no utilizaron la definición de la OMS o la definición de NICE no consideraron el punto de que no se relacionara con otra causa. Entonces hay un par de estudios que efectivamente no realizan esta distinción. Como pueden ver en este gráfico de tiempo, lo que tenemos es que esto representa los estudios en el año que se implementaron los estudios, en el año que se publicaron y acorde a las distintas definiciones. Como se ve, la primera definición que aparece es la definición de la NICE, que aparece en diciembre de 2020. Y esta definición, al aparecer, ya se encontraban 9 artículos sobre COVID persistente en ejecución. Por lo tanto, esos artículos incorporaron las definiciones o no las incorporaron dado que no estaban disponibles. Después tenemos que la segunda definición que aparece es la de la OMS y finalmente la definición de CIBER post-COVID y que al aparecer
la definición de la OMS ya contábamos con 3 artículos publicados y un cuarto en proceso de publicación. Esto para considerar al momento de las definiciones de los distintos criterios que surgen de ellos, de los resultados. Los criterios de definición, como mencioné previamente, lo que más se comenta es que tiene que haber transcurrido un periodo de 3 meses desde la infección de COVID-19. Y la primera definición más utilizada fue la de la NICE, dado que fue la definición que surgió más prontamente durante la pandemia, al aparecer en diciembre de 2020. Por lo tanto, con esto y con la revisión que nosotros hemos realizado, lo que recomendamos, de acuerdo a los resultados de esta revisión de alcance, es que se utilice el periodo de 3 meses desde la infección inicial como un criterio para definir COVID persistente, que los síntomas no sean explicados por otra causa, que estos síntomas además generan un impacto en el trabajo y actividades de la vida diaria, y por lo tanto la definición que más se asemeja a ello para los futuros estudios viene a ser la definición de la OMS. Por lo tanto, recomendamos que los estudios que se realicen a futuro consideren esta definición de COVID persistente como guía. ¿Qué tenemos respecto a la prevalencia? En estos estudios se vio que la prevalencia media de todos los estudios era de 64%. Sin embargo, vemos que existe un rango muy variado de un 15 o un 98% en el estudio de Müller. Em, de esto podemos destacar que principalmente se debe por las diferentes metodologías utilizadas por los estudios. Hay estudios que se centraban em, en población de personal sanitario que trabajaba en centros, otros en hospitales, otros que trabajan en centros de rehabilitación, etcétera. También existe una diferencia que puede ser por los criterios diagnósticos, sobre todo aquellos estudios que fueron realizados previo a la disponibilidad de definiciones. Y eso va de la mano con la falta de definición disponible y los criterios oficiales durante la fase de implementación de los estudios. Entonces, hay estudios que incluían, por ejemplo, o que no consideraban que no fueran síntomas relacionados a otra causa, o que se realizaban solamente en población de personal sanitario que requirió hospitalización. Entonces, esto sigue afectando la prevalencia y cómo se puede medir en ella. ¿Cuáles fueron los factores asociados que se vieron de acuerdo a los resultados de esta definición? Primero fue el de mayor edad, que es similar a lo descrito en la literatura. También se vio que los personal sanitario con diagnóstico previo de depresión presentaba mayor prevalencia de los síntomas de COVID persistente. Y por lo mismo también se vieron distintas preexistencias que no necesariamente estaban relacionadas con los síntomas que presentan de COVID persistente. Y también se vio la mayor severidad de COVID-19. Es decir, a mayor severidad de síntomas, mayor probabilidad de tener COVID persistente. También se vio que respecto a la categoría ocupacional, al parecer los auxiliares de enfermería tendrían más riesgo. Esto, esto requiere ser mayormente estudiado, debido a que solamente 2 estudios llegaron a esta conclusión de los incluidos. A diferencia de lo que se escribe en la literatura y en la población general, en esta revisión de alcance no se encontró asociación con género, a pesar de que los estudios lo incluían. Y lo que sí se vio es que al parecer la demanda física y el trabajar en turno de noche limitan el desempeño laboral de los trabajadores con COVID persistente. Por eso mismo se postula de que el tema de la demanda física con los auxiliares de enfermería podría ser un grupo ocupacional mayormente afectado por COVID persistente. Respecto a lo que es el desempeño laboral, específicamente la capacidad laboral, fue medida en 8 de los estudios, en 11 de los estudios incluidos, y lo que se vio es que existe una disminución general de la capacidad laboral en el personal sanitario con COVID persistente. Los estudios que utilizaron el Workability Index, que es una herramienta que se utiliza para medir eh, del 0 al 10 cómo se encuentra la capacidad laboral, siendo 10 sin dificultad y 0 con mayor dificultad, se vio que el número de síntomas se relaciona con la reducción
de puntaje en esta herramienta. Además, se vio que la fatiga se describe como uno de los síntomas más persistentes y molestos y que afecta a la capacidad laboral. Con respecto a lo que es la vuelta al trabajo, 8 estudios midieron específicamente este componente. Todos ellos referían que el personal sanitario con COVID persistente se demoraba sobre 100 días en total al volver a trabajar. Y el estudio cualitativo refiere uno de los médicos afectados que existe un miedo de volver muy pronto, arriesgando daño a la reputación o que pueda tener ramificaciones médico-legales por la presencia de síntomas. Como otros resultados, lo que tenemos es que un estudio midió, por ejemplo, la modificación del área de trabajo, es decir, personas que requirieron cambio de labores o cambio de horarios, etcétera, y que se reportó que un 16% del personal con COVID persistente al volver a trabajar requería una modificación de esta área. Existe otro estudio que antes de volver al personal sanitario de volver a trabajar, le realizaban una evaluación por salud ocupacional, donde podemos ver que sin problemas de trabajo, los fully fit to work eran un 39,1%, los que temporalmente no se encontraban en condiciones de trabajar eran un 2,2%, mientras que un 58,7% podía volver a trabajar, pero con restricciones. Y estas restricciones se relacionaban, como mencioné anteriormente, a la demanda física y al turno de noche. Entonces, estos trabajadores tenían que volver sin realizar gran demanda física y sin poder realizar turnos de noche. Y es importante destacar que el COVID persistente fue reconocido como una enfermedad de origen ocupacional solamente en un estudio de los incluidos. ¿Cuáles son las implicancias de este estudio? Bueno, es importante destacar que ningún estudio incluyó las intervenciones que se realizaron, aparte del estudio que incluye la evaluación por el Servicio de Salud Ocupacional. Incluso ese estudio, aunque incluyó esta evaluación, no se reportaron, por ejemplo, los resultados de esa intervención realizada. Entonces, es necesario realizar estudios que puedan demostrar la efectividad de las intervenciones de los equipos de salud ocupacional, de si, por ejemplo, eliminar el turno de noche permite que vuelvan más los trabajadores, se logra disminuir el impacto que tiene el COVID persistente en salud laboral, etcétera. Y además tiene implicancias las agencias estatales. Revisamos varias agencias estatales que cuentan con guías de manejo y guías de manejo del personal con COVID persistente, guías de cómo realizar un retorno, donde se recomienda principalmente que se realice una evaluación por los equipos de salud laboral, que se realice la adaptación que sea necesaria para que el trabajador pueda volver, ya sea esto teletrabajo, flexibilidad horaria, disminución de carga física y cognitiva, etcétera. Pero es importante destacar que ninguna de las guías publicadas, ni la de Estados Unidos, Canadá o España, hace referencia específica a la situación del personal sanitario. Entonces es importante el poder estudiar si estas adaptaciones, primero, son viables en personal sanitario. Por ejemplo, si es factible que realice teletrabajo, si es factible que tenga flexibilidad horaria o cambio de los turnos, y el impacto que tienen en ello en el retorno al trabajo y la capacidad laboral de ellos. ¿Cuáles fueron nuestras limitaciones y fortalezas? Bueno, nuestras limitaciones es que hubo pocos estudios que vean específicamente el desempeño laboral del personal sanitario con COVID persistente, que existe una gran variabilidad de la metodología, tanto de los estudios realizados, de los contextos en que se realiza, de lo que se define como un caso COVID persistente, y por lo mismo la dificultad en identificar qué es realmente un caso de COVID persistente, dado que además es una condición nueva que ha ido evolucionando durante el transcurso de la pandemia. Nuestras fortalezas incluyen ser la primera revisión de este tema en específico, que además abarca todo tipo de personal sanitario, ya sea administrativo, o sea, incluyendo administrativo, incluyendo personal no sanitario, pero que sí trabaja en un contexto hospitalario. Y por lo mismo que además también
incluye a todo tipo de contexto salud y geográfico, a pesar de que efectivamente están principalmente centrados en Europa. El estudio de Latinoamérica fue realizado de forma online, incluye 31 países, pero sí es necesario buscar más estudios, realizar más estudios en otros contextos, sobre todo en contexto países, eh, de países que no se encuentren en la zona europea. Finalmente, como conclusión, es que, bueno, al parecer el personal sanitario con COVID persistente puede demorarse más de 100 días en volver a trabajar y vuelven incluso cuando no se sienten recuperados, con síntomas que continúan afectando su habilidad laboral. Esto puede tener un impacto en los sistemas de salud que debe ser estudiado, sobre todo si consideramos que para que los sistemas de salud funcionen de forma eficiente, como vimos durante la pandemia, es necesario necesario contar con un personal sanitario resiliente y en buenas condiciones físicas y mentales. Y este estudio fue realizado por dos financiamientos, el financiamiento por el apoyo del CIBER, y además, como Fernando mencionó, yo cuento con una beca de ayuda predoctoral. Muchas gracias. Si hay dudas o preguntas, o si quieren contactar. Muchas gracias, Pía. Ahora es el turno de preguntas o comentarios, sugerencias. Había un texto, un mensaje de Esther Rodríguez, igual lo quieres presentar directamente, si tienes buena conexión. Ah, el que comentó en el chat. Ahí está. Sí, era por si Esther quería presentarlo ella. Si no, pues se lo podemos leer en el chat todos. Se pregunta si se tienen en cuenta los reconocimientos de las bajas como accidente de trabajo, laboral o enfermedad profesional. Y después la segunda parte de la pregunta es si tema estudios en las adaptaciones laborales del personal sanitario afectado por COVID persistente se implementó el teletrabajo. No sé si... gracias, Esther. No, un problema de si puedes ser tú con, bueno, contestar. Sí, no hay problema. Bueno, respecto a lo del reconocimiento de las bajas como accidente de trabajo, laboral y enfermedad profesional, la verdad es que ninguno de los estudios hacía referencia específicamente a ese punto. Sí se hablaba, como mencioné, solo un estudio reconoció que el COVID persistente en personal sanitario era debido a era clasificado como una enfermedad profesional. El resto, dependiendo del año de publicación, si se consideraba como una extensión a un problema de salud nuevo. Dado que fue evolucionando esto, o sea, lo que es COVID-19, la infección de COVID-19, sí se podía reconocer como accidente laboral, pero las secuelas estas existentes, al no haber definición o no ser tan conocido, en la mayoría no se reportaba como que fueran asociados a un accidente laboral o enfermedad profesional. Y bueno, respecto a la siguiente pregunta, si se implementó el teletrabajo, ninguno de los estudios incluidos hacía referencia a esto. Sí, como comenté, las agencias estatales, claro, recomiendan el teletrabajo, pero hay cierto punto que el personal sanitario no es capaz, o sea, no tiene sentido realizar teletrabajo. Yo, por ejemplo, que soy fisio, llega un punto de que soy fisioterapeuta, llega un punto en que efectivamente no logro realizar las intervenciones a través de teletrabajo. Entonces, por eso hago mención de que sería muy interesante ver, primero, qué tan factibles son estas recomendaciones realizadas por las agencias estatales y segundo, cuáles son quizás recomendaciones que realmente se puedan aplicar a un contexto sanitario, a un contexto de personal sanitario. Quizás, Pía, puedes recordar el periodo de tiempo en el que tú has incluido estudios en tu revisión, o sea, cuándo acaba, cuál es el último año Ujú.
recordarlo porque eso también pone en perspectiva temporal hasta dónde tu revisión ha llegado, porque todo este problema ha ido modificándose, incrementando el conocimiento sobre ello. Claro, bueno, nosotros realizamos la revisión incluyendo estudios hasta el 2022, hasta 2022. Y efectivamente, o sea, los primeros estudios del año, los primeros estudios se reportan en el 2020 y se reporta como personal de salud o población que luego de la infección de COVID-19, que no sé si se acuerdan, pero inicialmente uno se contagiaba de COVID-19 y eran 3 semanas de baja, 3 semanas que daban por licencia baja. Después se redujo a 7, después se redujo a 5, después se redujo a 3. Y finalmente se identificó cierta población que a pesar de haber estado este periodo de baja por la infección, seguían presentando síntomas. Y esos síntomas había veces que eran relacionados con el tema del virus, o sea, a veces que eran síntomas respiratorios, tos, fatiga al respirar, disnea, pero que también habían síntomas que no se relacionaban, como por ejemplo dolores en piernas, dificultad cognitiva, que la dificultad cognitiva fue una de las cosas que más costó identificar en conjunto con la fatiga. Perdón, que Esther te preguntó de qué país era el estudio, la enfermedad profesional era de Alemania. Este estudio es alemán. Eso, entonces ese es el periodo que nosotros utilizamos como estudio del 2020 a 2022, donde recopilamos esta revisión de alcance. Hay otra pregunta de Mónica, si la puedes leer tú. Sí, de la limitación cognitiva, bueno, hay varios, o sea, lo que se ha reportado bastante es el tema de la fatiga tanto física como cognitiva. Pero se ha hablado mucho de también el tema de la memoria, término cognitivo, o sea, de profesionales de salud que no son capaces de recordar el nombre de un medicamento, por ejemplo. Se ha visto mucho, o sea, harto reporte de eso. Además del tema de la fatiga cognitiva, de esto de, y por qué se relacionaba con el turno de noche, de la incapacidad de poder gestionar el tiempo, o sea, labores que antiguamente se demoraban 10 minutos en realizar enfermeras o auxiliares de enfermería o médicos, ahora se demoraban 1 hora. Entonces, se fue reportando que esta fatiga, tanto física como mental, em, que lo asemeja mucho a lo que es Alchemo Brain, este nublamiento mental, la incapacidad de retraer el nombre de algo o de poder pensar cómo actuar frente a una situación, está afectando a los profesionales de salud. Y eso se reporta como uno de los síntomas, por eso lo mencionan como más molestos y que perdura y que da la impresión de que se supera, pero luego no se logra, o sea, vuelve a aparecer otra situación donde de nuevo destaca. Gracias. ¿Más preguntas, comentarios, sugerencias? Bien, mientras preparáis alguna otra pregunta, yo voy a preguntarle a Pi algo que no debería de preguntar porque debería de saberlo, pero igual, o sea, claramente no lo sé. En los estudios revisados, Pia, hablas de que la gravedad, y esto lo has subrayado, ¿no? La gravedad del episodio de COVID-19 incrementa la probabilidad de tener una COVID persistente, 3 meses después, de acuerdo al criterio temporal de la definición de la COVID persistente. ¿Hay algún estudio que haya valorado no la gravedad, sino las repeticiones de episodios de COVID-19? Que eso esté también asociado a la mayor probabilidad de desarrollar una COVID persistente. Sí, justamente los estudios que nosotros incluimos no hay ninguno que detalle el tema de la reinfección por virus COVID-19, al mismo tiempo que no hay ninguno que hiciera relación como por ejemplo con el tema de las vacunas. Sin embargo, durante el año 2023 sí se han publicado varios estudios que han empezado han empezado a revisar si existe una relación tanto con la reinfección como la vacuna.
Es más, durante el mes pasado se publicó uno que veía el tema de la reinfección en población general, eso sí, no en personal sanitario. Entonces, es un tema nuevecito de paquete para explorar. Preguntas en el chat. Ana Latorre pregunta si hay algún estudio que detalle tratamientos efectivos. No, lamentablemente de los incluidos, ninguno detallaba el tratamiento. Todos detallaban, buscaban un poco lo que era la prevalencia y quiénes estaban afectados más que el tratamiento en sí. Así que yo creo que ahí en sí la comunidad científica estamos un poquito al debe en lo que es tratamiento efectivo. De nuevo, Esther hace otra pregunta. Creo que tú lo puedes leer también y así ahorro. Ah, sobre el tema de las comorbilidades, eh, ahí hay varios aspectos a considerar que también tienen que ver con la gravedad de COVID-19. De acuerdo al contexto, por ejemplo, este estudio que incluyó solamente personal sanitario que estuvo hospitalizado. Tenemos que el personal sanitario que estuvo hospitalizado claramente estuvo más grave que aquellos que no estuvieron y por lo tanto tenía mayor prevalencia. Era el estudio con mayor prevalencia. Entonces son cosas que finalmente confunden un poco de lo que es el COVID persistente, pero lo mismo con las comorbilidades. Las comorbilidades que se han visto son, claro, el tema de la salud mental sobre todo, se habla bastante en la literatura, pero también el tema de hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, como los más característicos son los que se han ido estudiando. ¿Qué es lo que sucede? Que no se ha visto o sea, se ha visto que las preexistencias pueden aumentar la prevalencia de COVID persistente, porque además no necesariamente se relacionan con el síntoma post-infección COVID. Por ejemplo, puede haber una persona que es hipertensa, pero que su síntoma luego de la infección de COVID y su síntoma de COVID persistente sea dolor en las piernas o dolor neuropático. Entonces, eso no tiene que ver con la hipertensión en sí, pero sí existe eso como antecedente para generar esta persistencia de síntomas. Muy bien. Un comentario. ¿Podrías volver a presentar el gráfico donde aparecen las prevalencias de COVID persistente en los estudios, incluido la revisión? Pía, por favor. Aquí, ¿este? Perfecto. Es muy claro, ¿no? Como la variabilidad de las prevalencias, ¿no? ¿Sería posible, porque esto estás indicando el número de estudio, el cero es en el eje de horizontal, el eje de ordenada, eh, es el número del estudio. El 1 es 33, el 2 71, el 3 23. Esto podría ponerse más que en función del número del artículo, que es un número que no sé si es aleatorio, pero ¿no sería más clarificador si lo pusieras por el tiempo, por el año del estudio? Sí. Mejor que de la publicación, el año del estudio, para ver cómo esas prevalencias, porque se podría esperar que en la medida en que pasa tiempo la prevalencia sube, porque hay más probabilidad de que aparezca el problema porque ha pasado tiempo. No sé si este gráfico, Ujú. No, este presentarlo gráfico como, no lo representa así, pero es muy buena idea el ordenarlo por año de implementación del estudio. porque esperaríamos que se incrementara la prevalencia con el tiempo. Claro. Además tendría una cierta lógica. Ahora no tiene lógica más que la aleatoriedad de que tú lo has puesto en un sitio o en otro. Ujú. Sí, perfecto. Más preguntas. Y efectivamente, lo que dice Esther también. Las reinfecciones y las vacunas. Ok, si no hay más preguntas, pues gracias Pía por este papel nuevo
en los seminarios y gracias a todos por vuestra asistencia. Este seminario estará en el canal YouTube de CISAL, grabado para aquel que quiera difundirlo o volverlo a escuchar o enviarnos algún comentario, especialmente a Pía por correo, de alguna observación que en esa nueva visualización del seminario pueda ocurrirle. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, tía.